Estoy muy contenta de abrir este espacio de la APBC Redancemos Juntos, un espacio para poder ir recuperando, construyendo y especialmente cuidando las memorias del sistema biodanza, especialmente en Colombia. Hoy, con una invitada que recoge nuestro cariño, nuestro reconocimiento, Miriam Sofía López, una mujer iniciadora, una mujer que ha potenciado la práctica del sistema biodanza, no solo aquí en Colombia, en el mundo. Y bueno, a través de su trabajo como directora de la Escuela Colombiana de Biodanza, directora de la Escuela de Medellín Centro, y hoy también coordinadora de la Comisión Metodológica de la IBFET, nos vamos a ir colando un poquito a superar estos temas de roles que te han dado, bueno, esa proyección en el mundo, y no me quedo, y no estoy exagerando, en el mundo. Y entonces, a propósito de nuestras conversaciones, vamos a ir colándonos un poquito en lo que ha sido tu intimidad. Y yo voy a chismear algo de inmediato. Eh, ¿Por qué cuando yo estábamos conversando, más que por qué contarles que con Miriam Sofía, a mí me había llamado la atención que a veces Miriam Sofía, cuando decimos solo Miriam, ella dice, a mí me gustaría que fuese Miriam Sofía. Entonces vamos a empezar esta entrevista así, de una. Miriam Sofía López, te escuchamos y también nos cuentas un poquito esto que tiene que ver con tu nombre, ¿sí? Gracias, Dadali. Gracias, Dadali. Es hermoso estar aquí contigo, de verdad. Desde el primer momento en que yo te conocí ya hace varios años, sentí una gran simpatía por ti, una gran vibración de, hey, con esta mujer yo puedo ser amiga. Eso me encantó y cuando yo estaba en Bogotá salíamos a desayunar muchas veces, desayunos que terminaban a las 12 del día, de haber empezado a las 7 de la mañana. Era tanto que teníamos para conversar y era tanto que teníamos para acompañarnos que era lindo. Mira, gracias por abrir este espacio, especialmente con mi nombre. Sí, realmente yo siempre reclamo amorosamente la presencia de Sofía en mi vida y en mi nombre, porque Sofía marcó mi vida y ahora lo reconozco con un gran amor. Sofía me enseñó el camino que yo tenía que seguir. ¿Quién era Sofía? Sofía era la mamá de mi mamá, era mi abuela. Era una mujer hermosa, amorosa, cuidadora, cariñosa y era una curandera. Sofía le llevaban los niños, iban las mujeres con los niños más grandes, bebés, y ella siempre tenía una palabra y un trabajo que hacer con plantas, era una conocedora de las plantas impresionante y conocedora de la energía. A mí me enseñó a manejar la energía y ahora te digo cómo me enseñó a manejar la energía esta mujer, sin decirme una sola palabra. Mi mamá me dejaba mucho con ella porque yo fui una chiquitica que creo que nací en el lugar equivocado, porque para mí Bogotá con su frío me enfermaba totalmente. Entonces mi abuela vivía en Tierra Caliente, entonces mi mamá me llevaba mucho con Sofía y me dejaba con ella y ella me hacía unos vestiditos así que yo parecía un payasito. Ella me hacía unos vestiditos para que no me picaran los zancudos, ¿no? Entonces tengo un montón de fotos de yo vestida como de payasito, que ella me vestía así y me permitía estar en sus consultas, me permitía estar cuando la gente venía a hablar con ella, cuando la gente le venía a consultar. Entonces ella ponía un banquito al lado de su asiento y yo me sentaba ahí a mirar, a mirar y a escuchar y a ver esta mujer actuar. Nunca me enseñó nada directamente como, mira, la suma de esto es uno más uno más dos más tres, el protocolo de esto. No, nunca, nunca. Yo la veía actuar y así fui como respirando esta abuela, respirando este conocimiento y entendiendo y aprendiendo en qué consiste la curandería.
Por eso a mí personalmente, más que cualquier cosa, porque la gente me dice, ay, pero es que tú eres chamana. No, yo soy una curandera y es importante la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando yo empecé con este camino del neochamanismo Ujú, y empecé a visitar comunidades ancestrales en muchas partes del mundo, porque mira, la vida ha sido tan generosa conmigo que me ha llevado a lugares. La primera vez que me invitaron fue al país de Gales y estuvimos en Glastonbury. Y esto, bueno, en donde no he estado yo conectando los ancestros del planeta. Entonces, cuando he estado, siempre he buscado las abuelas, siempre he buscado porque es con ellas, es con lo femenino, con estas mujeres que saben de la vida, que tienen una sabiduría normal, natural, con quien yo he aprendido, con quien yo he recibido esa información de muchas cosas en la vida y sobre todo de una postura femenina frente a este mundo del chamán, ¿sí? Entonces, importante entender que la mujer en el chamanismo tiene un lugar y el hombre tiene otro. Y son muy claros y definidos. Lo que pasa es que el uno no puede actuar sin el otro, pero son ujú. muy claros y definidos. Entonces, por eso mi reclamo amoroso siempre a Sofía. Mi casa en el pueblo donde yo vivo se llama Villa Sofía. Es la casa de Sofía. Entonces aquí en este pueblo me dicen señora Sofía, Ok. porque llegan a la casa de Sofía. Entonces es maravilloso y yo siento en mi corazón cuando me dicen Miriam Sofía, porque cuando me dicen Miriam yo no entiendo, no, como que no soy yo, pero Falta algo. sí, cuando me dicen Miriam Sofía, sí, esa sí soy yo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la historia de mi nombre, gracias, y que fue el origen de por qué yo seguí este camino del chamanismo, de la sanación, porque es que lo absorbí desde, yo podría tener 2 o 3 añitos cuando esto pasaba con mi abuela. Entonces, por eso yo absorbí toda esa sabiduría ancestral, toda esa sabiduría de la tierra, del campo, toda esa sabiduría de lo que tiene la gente realmente, la gente que está conectada con la tierra. ¿M? Ujú. Sí, yo te agradezco tanto porque me parece muy importante haber dado esta introducción que tiene que ver con tu nombre para poder colocar cómo es que tú, en medio de toda la riqueza que trae el sistema biodanza y con todo lo que has trabajado, que se ha convertido el sistema biodanza en tu vida, en tu forma de vivir, bueno, ¿por qué elegiste el neochamanismo? Y ya lo has puesto aquí, pues porque sencillamente forma parte de ti, de tu identidad, de tu historia, de tu biografía. Entonces ahora que ya tú has asomado algunas diferencias entre qué es chamanismo y qué es neochamanismo, a mí me gustaría como que pudiésemos desglosar un poquito más esa diferencia y si también pudieras contarnos también esto que ya mencionas de específicamente esa ruta que tiene que ver con la conexión con lo femenino. ¿Cómo lo nos cuentas un poquito más? Bueno, mira, es muy interesante porque yo conocí la biodanza en el Machu Picchu. En el Ujú, Machu Picchu yo supe que había algo que se llamaba biodanza y que iban a hacer un encuentro en el Camino del Inca, haciendo la ruta del Camino del Inca y haciendo prácticas de biodanza dentro del Machu Picchu. Entonces yo reuní un grupo de personas, éramos 10, 12 personas, amigos, ujú, y nos fuimos para Perú. Entonces la biodanza llega a mí de la mano de la cultura ancestral de los incas, porque yo recibí la iniciación de biodanza dentro del Machu Picchu. Y al principio yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué qué es esta coincidencia? Pues
claro, entraron los dos caminos al tiempo. Ok, En el 2008, estando yo en un lugar en el nordeste brasilero, me encontré con Rolando, que estaba en un encuentro, en un encuentro nordestino. Los nordestinos hacen muchos encuentros de biodanza. Entonces yo me ok, encontré allí con Rolando y un día estábamos casualmente desayunando. Y entonces, hablando, él sabía que yo vivía recorriendo los chamanes y las culturas chamánicas y lo ancestral y no sé qué. Y entonces él se moría de la risa y se burlaba de mí y me decía, es que a ti te gustan los chamanes. Entonces yo le decía, sí, pero más que los chamanes, me gusta todo el tema del chamanismo. Siento que es tan familiar a mí que yo soy para eso y eso es para mí, que no me parece extraño nada de eso, ¿no? Es como si fuera mi camino natural y yo lo hubiera seguido. El pueblo era un pueblito chiquitito, una Cartagena en miniatura, una Cartagena de Colombia en miniatura, que se llamaba o se llama San Luis de Marañao. Para yo llegar ujú. a San Luis de Marañao tuve que tomar 3 vuelos, ir a San Pablo, llegar, bueno, una cosa complicadísima, pero al fin llegué al encuentro nordestino. Allí me habían invitado porque querían, era gente muy inicial en biodanza y querían que yo dictara la vivencia de sexualidad. Entonces me encontré con Rolando desayunando y él me dijo, hija, esto fue en el 2008, hija, yo estoy muy enfermo. Y yo le dije, Rolando, ¿cómo así? ¿Por qué? Él desde siempre supo que estaba enfermo. Entonces Mm, me dijo, y yo estoy dejando cosas a personas que sé que les interesa, que les gusta y que saben. Y yo quiero que tú te hagas cargo de la extensión de neochamanismo. Yo, wow, Rolando, ¿de verdad? Me dijo, sí, la he dado, hasta hoy la he dado yo. Nunca se la había dado a nadie. Pero quiero que tú te encargues porque conozco todo el camino que has hecho. Yo me emocioné muchísimo y él me insistía en la historia del neochamanismo y yo le pregunté, Rolando, ¿por qué la nombras neochamanismo? Me dijo, porque no es chamanismo. O sea, nosotros no vamos a traer toda la cultura chamánica a biodanza, sino ujú, que vamos a traer elementos de la cultura chamánica a la biodanza y a la biodanza actual. Entonces, por eso es neo-chamanismo, o sea, los nuevos chamanes, la nueva forma de ejercer el chamanismo, pero no es propiamente dicho el chamanismo, porque no hay sustancias, no hay transenteógeno, porque no hay sacrificio de sangre, porque no hay muchas cosas que el chamanismo contiene y que nosotros no traemos a biodanza, no traemos. Entonces yo me senté con él y elaboramos un plan inicial de cómo sería la extensión, de qué debería tener, qué no debería tener, y empecé a dictarla por muchas partes del mundo. Creo que he ido a los 5 continentes, porque la he dictado en Europa, en Asia, en África, en América. Solamente me falta ir a Australia. Pero bueno, si conviene, iré, Tocará. ya tocará a conocer los indígenas australianos. Entonces, todas las veces que yo trabajo el neochamanismo, pido a las culturas ancestrales que nos permitan trabajar, trabajar en ese lugar. Pido permiso a las 4 direcciones para poder trabajar este tema, porque vamos a recoger información de la tierra, información del lugar, información de los ancestros. Entonces, por eso es la diferencia, y cuando la gente dice chamanismo, no, es neochamanismo. Y la extensión que yo dicto se llama biodanza y neochamanismo, ¿sí? Precisamente por eso, porque no es propiamente dicho chamanismo, sino que tomamos de Ujú. diferentes culturas ancestrales algunas cosas que traemos y las aplicamos a biodanza, las aplicamos en biodanza, sin cambiar la curva, la metodología, los ejercicios, porque se puede acoplar perfectamente. Se puede acoplar y no es la cultura de una sola cultura.
porque cuando yo empecé dije, Dios mío, y yo que conozco las muchas culturas que voy a contar, porque yo no me puedo ponerme a contar sobre la cultura maya, porque eso es un pedacito, sobre la cultura inca, porque eso es otro pedacito, sobre la cultura sangoma en Sudáfrica, porque eso es otro pedacito, sobre la santería en Cuba, porque eso es otro pedacito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los universales? ¿Cuáles son el conocimiento universal que todas las manifestaciones del chamanismo toman para poderlo aplicar en biodanza? Entonces, ese ha sido mi trabajo y el trabajo que hago ahora con Juan Pablo, con Juan Pablo, que definitivamente en este tema es de todo, es mi compañero, mi aprendiz y mi maestro en este tema del chamanismo, ¿sí? Y el neochamanismo. Entonces, porque además empecé a llevarlo desde chiquitito a las tomas de ayahuasca, a todos los rituales con los indígenas, a todas partes. Yo lo llevaba y él iba conmigo y me acompañaba. Y yo leía mucho y él se acostaba en mis piernas cuando tenía 8 añitos y me decía, mamá, ¿qué lees? ¿Me cuentas? Y Mm. entonces yo le iba contando lo que yo iba leyendo y ya ahora de grande discutimos entre los dos, nos acompañamos los libros, la información que nos llega, estudiamos juntos. Entonces es un tema maravilloso, Dada. Entonces de ahí el neochamanismo. Ok. Además, hacer Juan Pablo, para quienes no lo asocien, hijo de Miriam Sofía, también tiene una entrevista en este mismo espacio, así que pueden verlo, muy, muy, muy ameno, muy agradable. Y a mí me parece muy importante poder destacar cuando tú hablas de los universales, y biodanza y neochamanismo. Cuando tú te aproximas a hacer el trabajo en una región con una población, aparte de lo que ya nombraste, como el pedir permiso en todas las direcciones, porque vamos a recoger información de la tierra, ¿qué otros elementos resultan para ti muy importantes para tomar en cuenta? Sí, mira, por ejemplo, algo que trabajamos en biodanza y que en el chamanismo es una de las piedras fundamentales y es el trance y la regresión. El trance y la regresión. Hay muchas formas de llegar a los espacios de regresión que nos llevan a un camino de expansión de conciencia, ¿sí? Y en biodanza hay muchas formas para entrar al trance y a la regresión. Podemos entrar por cualquier línea de vivencia, no solamente por la vitalidad, sino también por la afectividad, por la sexualidad, por la trascendencia, por la creatividad, por todas las líneas de vivencia podemos entrar al trance y a la regresión para que las personas logren estados expansivos de conciencia. Otro de los universales que sí o sí siempre está son los rituales. Recordar que ritualizar es mantener lo sagrado de la vida. Y en todas las culturas hay gran importancia en los rituales, en ritualizar todo, ritualizar mi vida, ritualizar mis espacios, ritualizar el aula de clase, ritualizar el taller de biodanza, hacerlo como un ritual, porque es una ceremonia. Entonces, Ujú, eso todas las culturas tienen ceremonias, ¿sí? Que no son religiosas, que son ceremonias pertenecientes a la sabiduría que estamos investigando o que estamos trabajando, ¿sí? El honrar la tierra, el agradecer. Mira, hay algo que trabajan varias culturas y es algo que aquí en Colombia los indígenas llaman el pagamento. O sea, a la tierra hay que devolverle y hay que agradecerle lo que nos da. Entonces, por eso muchos chamanes, antes de comenzar su trabajo, ellos o escupen o riegan un agua o fumigan la tierra a manera de agradecer lo que están recibiendo. O sea, que hay un intercambio entre yo tomo y yo doy. ¿Sí? Esos son universales que nunca debemos olvidar, ¿sí? La progresividad, ese es otro de los universales, la progresividad, ¿sí? Porque el chamán lleva a las personas en un camino, en un proceso.
Eso no es de entrada, te quité todas las barreras defensivas que tú tenías y te dejo, wow, así como en la nada, porque ahí se puede disparar una especie de locura, una especie de salirme de. Ujú, Entonces, el chamán va mirando, va entendiendo, va comprendiendo dónde vas y en qué fase vas para proponerte, tomas esto, no tomas esto, haces esto, no haces esto. ¿Sí? La música. La música en el chamanismo es fundamental y en el neochamanismo también. Entonces, la música hecha con tambores, con sonajas, con instrumentos básicos, incluso hasta esqueletos de animales, porque si tú has visto que hay unos instrumentos que hacen de una parte de la mandíbula de los burros, que luego lo tocan con un instrumento, con un palito. O sea, la música siempre, siempre es otro de los universales, la música. La música sea en vivo o la música, y nosotros el neochamanismo utilizamos la música no en vivo, sino en grabación, ¿sí? ujú. Pero también podemos utilizar música en vivo. Ahora en la extensión que vamos a dictar con Juan Pablo en octubre, vamos a tener espacios de música en vivo. En este Entonces, octubre, en 2026, ¿dónde lo van a hacer? en Villa de Leyva, Ya de Leyva. en un lugar hermosísimo que es un hotel boutique que queda a las afueras del pueblo. No estamos metidos ni inmersos, sino a las afueras del pueblo y es un lugar bellísimo, bellísimo, lleno de lugares verdes, de espacios, de fogateras para hacer fuego, de cosas muy, muy, muy bellas vamos a hacer. Todos los elementos que puedan enriquecer aún más la conexión. A mí me parece muy importante poder y como ir recogiendo, porque ya desde tu compartir tu experiencia, tu vivencia con tu abuela Sofía, a mi modo de ver, tú nos estás poniendo aspectos del neochamanismo y de la biodanza esenciales y que ya están recogidos en esto que mencionas, los universales, pero que yo quisiera destacar aún más. Y es, uno, el tema del vínculo, ¿ok? El vínculo con la sabiduría. Y que un poquito lo conversábamos antes, porque no es lo mismo eh, la información que se maneja desde el despertar, con esa experiencia viva, con esa vivencia, eso que tú traes como recuerdos de tu infancia con tu abuela, cuando yo te escucho, para mí eso se traduce en una vivencia, porque no fue que tu abuela te dijo, va, aprendas esta lección. Esto va así, no es una información, no es un conocimiento que se despierta porque hay una información que se repite, sino es un conocimiento que viene desde el despertar de la sabiduría a través del vínculo, de la conexión, y que hoy lo compartes también con tu hijo Juan Pablo. Entonces, allí hay un aspecto vinculante que creo que recoge mucho de lo que se propicia a través de, por ejemplo, la biodanza y recordar que esta distinción que haces, que más que un aspecto religioso, biodanza como rito es una ceremonia y eso es muy importante. Entonces, el vínculo, lo ritualístico, los ritos tienen esa capacidad de conectarnos con lo más grande, con conectarnos con el colectivo y además que no somos los mismos antes y después de un ritual. A mí me gusta decir, incluso tomarte un café en la mañana puede ser un acto, un gesto, un hábito y puede ser un rito también. Depende de la conexión que tú tengas. Y bueno, entre lo natural, la sabiduría, eh, lo vinculante y estos aspectos que ya tú traes como muy importantes que tienen la música
el trance y la regresión que lo trabajamos en En biodanza, que biodanza. es esencial. Este, me parece que, bueno, que recoge en esencia lo que es el trabajo de neochamanismo. Y ahora con todo esto que tiene que ver un poco con la metodología, ¿no? Que ya lo hemos mencionado y que la invitación la reitero para entrar en esa extensión, porque ya yo la he hecho y la voy a repetir, me parece muy importante, muy bonito. Eh, como, ¿con qué quisieras ir dejándonos? ¿Con qué sabor quisieras ir dejándonos en este espacio de conversación? ¿Con una experiencia, una anécdota tuya? ¿Con tal vez una consigna? ¿Qué nos dirías a los que queremos curiosear un poquito más en el neochamanismo? Dada, yo siempre he defendido y me ha gustado mucho hablar del proceso, de que todo profesor de biodanza se hace caminando. Son horas y horas de estudio y de trabajo. Eso no es en un fin de semana. No es ayer y ya hoy yo soy el gran maestro. No, caminen con humildad, caminen despacio, caminen dentro de un encuadre personal, lo que yo puedo ir haciendo, lo que yo puedo ir entendiendo, lo que yo puedo ir sintiendo desde mi corazón, el el proceso del camino. A mí, yo amo el camino y pienso que me encantan las personas que honran su camino. ¿Y cómo honrar nuestro camino? No correr, no ir corriendo, ni pasar por encima de nadie, ni empujar a nadie en mi camino. Yo voy caminando y haciendo camino cada vez más consciente. Eso es la belleza que trae estos pelos blancos, ¿no? La conciencia, la conciencia, la conciencia de estar vivos, la conciencia que todo lo que yo haga y todo lo que yo viva en mi día sea un acto de conciencia. ¿M? De saber exactamente, y esa conciencia me lleva al corazón. Quiero terminar con una anécdota que es estando dictando un trabajo de chamanismo en el Caribe colombiano. Yo invité a los mamos. Los mamos son los indígenas de la Sierra Nevada. Y al final yo le pedía al mamo que hiciera un cierre y él tomó una coquita de coco, un medio coquito, y Ujú, nos repartió a cada uno de nosotros un algodoncito, una motita de algodón. Y nos pidió que hiciéramos bolitas chiquititas, y que en las bolitas dejáramos lo que habíamos tomado de la tierra donde estábamos. O sea, le devolviéramos a la tierra su calor, su fuerza, su amor, todo lo que nos dio para nosotros no llevarnos nada y sacarlo del lugar que le corresponde. Entonces, llenamos las bolitas y se llenó la coquita. Después me entrega la coquita y me dice que se la ofrende al mar. Estábamos como a 2 metros en una playa, a 2 metros del mar. Y yo me quedé mirando la coquita llena de bolitas, porque éramos como 60 personas, llena de bolitas, y la coquita me pesaba un horror. Tú no te imaginas, porque yo miraba la coquita y yo decía, no, pero esto no me puede estar pesando porque es una coquita de medio coco y porque tiene moticas de algodón. ¿Por qué me pesa? Pero ¿qué sería lo que puso cada uno? ¿Qué sería lo que cada uno quiso dejar aquí y se lo llevó? Y yo no podía caminar. Él me decía, ya, y me mostraba para que fuera a la playa. Yo no podía, del peso que tenía en mis brazos, del peso que tenía en esa coquita, me hundía en la arena, me tenían que sostener. No, no era posible. De pronto viene el mamo y se para frente a mí y me dice, es que se distrae. ¿Cómo que me distraigo? Es que se distrae.
explíqueme mejor cómo se distrae y me pone la mano aquí en el corazón y me dice, usted está caminando, mirando las móticas y pensando qué hay ahí. Pero si usted solamente lo hace como una ofrenda de amor, puede llevarlas. Inmediatamente que yo bajé la energía a mi corazón, Dadali, ya no pesó la coquita. Quedó como una coquita casi vacía que yo fui tranquilamente y la llevé en el mar y la entregué en el mar. Entonces, el mensaje es actuar desde el corazón y no distraernos con la mente. Gracias, Dada. Muchas gracias a ti por este espacio, por traernos de tu conexión, de tu historia y de tu sensible ejercicio de la biodanza. Está Gracias, en nuestros gracias, querida. corazones. Gracias a Muchas ti. gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos prontísimo. Chao, chao.